clase de temor, siempre nos va a afectar. También el temor es uno de los gigantes más comunes. Como el pastor Arturo lo dijo, antes de ir y enfrentar a aquellos gigantes que atormentan nuestra vida, hay un primer gigante que tenemos que derribar, y ese gigante se llama temor. El temor puede anclarse en nuestra vida y comenzar a dominarnos. El temor, esto es algo interesante, no siempre tiene apariencia de temor, y aquí es donde este gigante saca ventaja. A veces podemos ver la dureza de una persona y decimos, esa persona es muy dura, pero dentro hay un temor escondido, es decir, esa dureza solo es lo externo. El verdadero gigante se llama temor. Una fuerte personalidad también puede estar escondido atrás del temor, o inclusive a veces los hombres tenemos una falsa hombría, aquello que nos hace ser muy machos, muy valientes, pero dentro de toda esa falsa hombría se esconde el temor. Entonces hay que identificar perfectamente ese temor. También el temor hoy en día se manifiesta a través de muchas enfermedades emocionales. La ansiedad, el estrés, la depresión, todas ellas tienen su origen ¿dónde? En el temor, ¿no? Y también hoy en día muchísima gente consume cantidad tremenda de fármacos para controlar las enfermedades emocionales, no sabiendo que el gigante que está ahí escondido se llama temor. También el temor carcome nuestro sentido de confianza, nos hunde, nos ciega, y sobre todo el temor roba la alabanza a Dios. Una persona temerosa teme acercarse a Dios. Una persona que tiene temor no adora a Dios, porque cuando tú adoras al Señor, el temor desaparece, pero el temor te hace que tu lengua deje de expresar alabanza. El temor te impide ir a las escrituras a buscar de Dios. El temor incluso a veces te hace no venir a la iglesia, no ir a tu célula. ¿Por qué? Porque el temor lo que hace es esclavizar, es detenerte y hacerte una persona pasiva. Es decir, no haces nada, estás ahí temeroso y no enfrentas a ese gigante llamado temor. Por lo tanto, diga conmigo, el temor es un gigante y hoy debe caer. Así es. Vamos a leer esta historia bíblica. Recuerda que estamos leyendo Primera de Samuel capítulo 17, que es precisamente donde se desarrolla este enfrentamiento entre un gigante llamado ¿qué? Goliat, y otro llamado, ya no es gigante, pero se llama David. Entonces el enfrentamiento entre Goliat, gigante, y David, que era un siervo de Dios. Y vamos a leer Primera de Samuel 17 del 1 al 11. Aquí queremos resaltar varias actitudes. Recuerda cómo se desarrolla la batalla. La batalla, están peleando el ejército de los filisteos contra el ejército de Israel. Ellos traen como estandarte o como aquel guerrero un Goliat, un gigante. Y luego este gigante junto con el ejército de los filisteos atemorizan al pueblo de Israel, atemorizan a su rey, y no hay nadie que se les enfrente hasta que llega un pastor llamado David, que es el que enfrenta al gigante y logra derribar y matar a este gigante. Pero aquí vamos a ver varias actitudes. Primero, la de el gigante, la del pueblo de Israel, la del rey Saúl, y la más importante, la de David. Estas cuatro serán importantes para conocer más acerca del temor o del gigante que hoy vamos a estudiar, llamado temor. Y bueno, vamos a leer 1 Samuel 17, verso 1 al 11, ahí está en las pantallas, y dice así: los filisteos se reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego, escucha la descripción del gigante. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos.
Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Después se desarrolla que David llega al campamento, escucha todo esto que está sucediendo y dice el verso 24: tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, es decir, a este gigante, comenzaron a huir espantadas. Escucha bien lo que dice aquí. Y luego vámonos al verso 32, que dice, ya cuando David está platicando con Saúl, y le dice David: no se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Saúl le responde: no seas ridículo, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate qué animada le da el rey Saúl, ¿verdad? Pero bueno, al final de la historia conocemos el desenlace. David le responde al filisteo ya cuando se están enfrentando. Le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego la daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y bueno, aquí está la historia. Un gigante que aparece de repente en la escena, en el campo de batalla, y que llega y atemoriza al pueblo de Israel. Empieza a hablar y empieza a decirles palabras, humillándolos y pidiéndoles que enviaran a un hombre para enfrentarlo con él. Ahora, él no era cualquier gigante. Si ya de por sí un gigante puede atemorizarnos, la Biblia describe que él era un campeón. Y si describe que él era un campeón, significa que él ya había desarrollado varias batallas. Y lo enseña así: el campeón filisteo, el campeón de Gad. Entonces no era cualquier gigante, era un gigante que su sola descripción puede atemorizarnos a más de uno. Ahora, David enfrenta al gigante con un arma eficaz. En la historia de David contra Goliat encontramos que los soldados del ejército de Saúl estaban atemorizados, y además el mismo rey estaba lleno de miedo. El miedo era tan grande que nadie se movía para enfrentar a Goliat. Déjame decirte algo: el temor, al igual que al ejército de Israel, el temor en la vida de una persona lo esclaviza, lo detiene, lo hace que no se mueva, que no pueda defenderse, que no pueda pelear. Quizá muchas veces nos encontramos todos en medio del campo de batalla con nuestros gigantes enfrente, pero hay un pregigante que nos impide poder desarrollar la batalla, y ese gigante se llama temor. El temor lo que hace es estancarte. El temor lo que hace es enmudecerte. El temor lo que hace es paralizarte, de modo que no puedas tú desafiar a tus gigantes. Por eso es importante el día de hoy derribar a este gigante para después irnos con los demás gigantes que tenemos ya en mente. Por otro lado, el miedo tenía una voz. Saúl le dice qué clase de gigante era Goliat y cuán difícil sería derrotarle. La tendencia del ejército de Israel era exaltar al gigante, y esto podría desmoralizar a cualquiera, incluso David. En resumen, el gigante medía casi 3 metros, su armadura pesaba más de 55 kilos y tan solo la punta de su lanza pesaba 7 kilos. Esto es una descripción para desmoralizar, pero esto se asemeja mucho hoy en día a muchos de nosotros. Nuestros temores, o más bien nosotros le solemos dar un lugar a nuestros temores que no les corresponde. Solemos exaltar al gigante del temor, solemos exaltar a nuestros problemas o a los demás gigantes, cuando en realidad esos gigantes, a comparación de quién es nuestro Dios, esos gigantes son nada. Pero usamos mucho la autoconmiseración. ¿Sabes qué es eso? Es cuando tú exaltas tus problemas y parece que te gusta. Porque entonces la gente te pregunta: oye, ¿cómo estás? Mal.
es que tengo un problemón y es que ya no puedo con esto que me está afectando. Tú estás exaltando a tu gigante, estás exaltando a algo, y quizá te encuentres como el ejército de Israel. Se habían olvidado quién era su Dios. Lo impresionante aquí es que a estas alturas de la vida Dios los había sacado de Egipto con una señal poderosa, y ahora estaban parados frente a un hombre de casi 3 metros, y se les había olvidado que su Dios había partido el mar en dos y los había hecho caminar sobre tierra seca. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que tan pronto al pueblo de Israel se le olvidó quién era su Dios y exaltaron al gigante? Muchos así le hacemos. Además, también estaba el desafío del gigante, que comenzaba y terminaba el día desmoralizando y humillando al pueblo. Aunque el pueblo se preparaba para la guerra, al salir Goliat huían de su presencia llenos de temor. ¿Qué era lo único que hacía el gigante? Yo no sé si alguno de los del pueblo de Israel habían presenciado batallas de Goliat para tenerle el miedo que le tenían. Sí, era un gigante, estoy de acuerdo. Su armadura impresionaba, estoy también de acuerdo. Pero ¿qué era lo único que hacía este gigante? Hociconear, hablar y hablar y hablar. El temor es lo único que hace. El temor viene a tu vida y te habla, y te dice, y te humilla, y te dice mentiras. ¿Sabes? En la Biblia al enemigo, a Satanás, se le describe como el padre de las mentiras, porque lo único que hace es hablar. Él no puede hacer nada, pues vencido está por Jesús, que fue a la cruz. Pero lo único que hace en nuestra vida, en tu vida, en la mía, en nuestras cosas, es atacar la mente a través de palabras. Y eso nos estanca, nos paraliza y nos detiene y nos roba la visión de lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Es por eso que ese gigante llamado temor hoy debe ser vencido. Amén. Ok, ahora, el pueblo de Israel se parece mucho a los cristianos hoy en día. Venimos los domingos, solemos cantar canciones de guerra, solemos declarar que confiamos en Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es grande en una reunión dominical, pero salimos de la puerta y nos vamos temblando de miedo porque el gigante nos está esperando. Qué paradójico. Venimos a la reunión, exaltamos un Dios y fuera el gigante nos está esperando, y eso es la realidad. Hoy podemos estar aquí escuchando este mensaje, pero déjame decirte algo: afuera el gigante te está esperando. ¿Cómo vas a enfrentar a ese gigante? Tú necesitas hacer lo que haces aquí, hacerlo allá afuera, porque sabes que el gigante siempre está preparado para derribar todos tus sueños, todas tus ilusiones, todos los planes que tú tienes para conocer más a Dios. El gigante del temor te va a impedir que tú los realices. ¿A través de qué? De hablarte, de decirte, de engañarte. ¿Por qué? Porque esa es la táctica del gigante, no hay otra más. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que hablamos? ¿Que David fue valiente y esa fue su arma más poderosa? ¿Tú crees que lo que ayudó a David fue su valentía? No, no fue la determinación de David lo que lo llevó a enfrentar al gigante. Incluso no fue su audacia con la que le enfrentó al gigante. Es más, no fue su experiencia en guerra. ¿Por qué? Porque David, cuando habla con Saúl, le dice: oye, yo he matado un oso, yo he matado un león. No fue eso lo que lo llevó a conquistar la victoria con este gigante. Tampoco fue su habilidad con la honda y la piedra lo que lo hizo derribar a este gigante. No fue motivado incluso por la recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien derribara a este gigante. ¿Qué fue entonces lo que le dio la victoria a David? Fue la confianza en Dios. Lo que llevó a David a conquistar esta batalla y a derribar a este gigante llamado Goliat fue la confianza que él tenía a su Dios. ¿Recuerdas? Él le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti con mi experiencia militar. No, ¿verdad? Pero yo vengo a ti porque vengo buscando una recompensa. No, ¿verdad? Tampoco dice eso. Dice: pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado. David sabía que Goliat se había metido con alguien más grande
que incluso el mismo gigante. David tenía puesta su confianza en Dios y no en las cosas que tenía a la mano. Aunque era un buen guerrero, pues no es fácil matar un oso y a un león. David no confió en eso, sino confió en su Dios. Y para derribar a este gigante llamado temor, tú y yo debemos usar esta arma que se llama fe. Di conmigo, fe. Necesitamos la fe para vencer a los gigantes. Como ya lo dijo el pastor Arturo, ahorita tenemos enfrente un gigante llamado temor. Pero la fe será necesaria para vencerlo, pero también para vencer a los demás gigantes que están ahí esperando el turno de batalla. Por eso es importante también conocer las 3 causas comunes del temor. ¿Por qué? Porque el temor sí aparece en nuestras vidas. El temor es una realidad. El temor, todos los días hay momentos en los que el temor asalta nuestras vidas. Sobre todo cuando queremos tomar una decisión importante. Sobre todo cuando tenemos un reto enfrente. Sobre todo cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida. Cambio para bien. El temor viene y nos asalta. El temor viene y nos quiere robar el hecho que nosotros cumplamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero ese temor tiene su origen y encontramos 3 causas del temor y de su origen. El primero, el temor procede de nuestro condicionamiento, es decir, el temor procede del ambiente sobre el cual crecimos. ¿Sabes? Algunas personas se criaron en un ambiente lleno de temor y preocupación. Quizás fueron criados por unos padres o unos abuelos que eran sumamente temerosos en todo sentido, y esto se hereda. ¿Sabes? Yo he visto familias que el temor es un integrante más de su casa. El temor está ahí todo el tiempo. El temor les impide poder ampliar su panorama de visión. El temor les impide poder buscar mejores metas, poder buscar una mejor calidad de vida, porque el temor ya es parte integrante de su familia y fue heredado. Quizá tu mamá era de las que te decía: hijo, no salgas a la calle, porque en la calle no solamente te decía es peligrosa, sino te decía: en la calle te pueden robar, te pueden matar, te pueden, y bla, bla, bla. Era temor solamente. Una cosa es la preocupación y la vigilancia, y otra cosa es infundirle temor a tus hijos. Debemos de tener mucho cuidado con esto. El hecho es que hoy las generaciones quizá a veces nos preocupamos un poco más por lo que vivimos hoy en día, pero una cosa es infundir temor y otra cosa es tomar precauciones. Yo te quiero recomendar que a partir de hoy tú seas precavido y no seas temeroso. Que al contrario, antes de hablarle del mal que hay en la calle, le hables a tus hijos del bien que procede de Dios. Si le vas a hablar de la delincuencia, primero háblale que hay un Dios justo y que hay un Dios que le ama y que hay un Dios que le va a proteger de todo, antes de hablarle de la delincuencia. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos como el pueblo de Israel, exaltamos los problemas y disminuimos a nuestro Dios. Es importante que tú en tu casa les hables más de la grandeza de Dios que de los problemas que hay hoy en día. Otro origen es que el temor procede de lo que escondemos. Sí, el temor procede de lo que escondemos. Cada vez que escondemos algo o pecamos y no confesamos nuestros errores, nos sentimos avergonzados, de manera que escogemos seguir en la misma dirección llena de estrés, viviendo la sensación de que algún día lo que hemos hecho será del conocimiento público. Ese temor es tremendo. Cuando cometemos un error y no lo confesamos, cuando nos equivocamos y no lo hablamos claramente con nuestra familia, en nuestro trabajo, el temor está ahí. Todos los días el temor llega y te dice: hoy se van a enterar, y tú vives atemorizado. Hoy se van a enterar que robaste. Hoy se van a enterar que le agarraste a la quincena. Hoy se van a enterar que te gastaste el dinero en una moto, en un PlayStation. Hoy se van a enterar que te robaste el dinero de la tanda. Y el temor está ahí, golpeando tu puerta, golpeando tu mente, y te impide poder vivir en libertad. Jesús vino a traer libertad y el temor nos tiene esclavizados, inmóviles. ¿Por qué? Porque no hemos confesado las cosas aquellas que nos causan el temor. Sabes, hay 3 formas, y nos gusta decirlo. Hay 3 formas a través de las cuales la luz sale
de la vida de una persona. La primera es cuando aquella persona lo confiesa. Déjame decirte, cuando hay confesión hay bendición. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja en lo oculto. Si tú le escondes las cosas, aunque no son de todo escondidas, porque Dios lo ve todo, Dios no trabaja en lo oculto. Dios trabaja en la luz. Cuando tú lo sacas a la luz, entonces Dios te bendice. Y sí, quizá hay problemas en lo que la confesión sale, en lo que duele la verdad, en lo que todo esto, pero tarde que temprano Dios trae restauración. La segunda forma es que Dios la revela. Y ha pasado mucho. Dios habla a la vida de la persona y le dice: ¿sabes qué? Tienes que confesar ese pecado. Y te quedas, a mí me pasó hace más de 7 años cuando salí del encuentro con Jesús. Yo le había confesado a mi esposa muchas cosas, pero me había faltado una sola. Y no la confesé porque no le di importancia. Y de repente ese día Dios me dijo: tienes que decirle. Y yo, pero Dios, ella ni lo sabe. ¿Para qué le mueves? Estás viendo que me acaba de perdonar. Tienes que confesar. Fui yo en ese momento, le dije, y mi esposa me dijo: vamos a orar y Dios nos va a sacar adelante. Y la bendición de Dios, ¿por qué? Porque Dios siempre que revela algo es para bendición. Ahora, Dios también puede usar una persona y la persona puede llegar y decirte: oye, tienes que confesar un pecado, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Y esa también recibes bendición. Pero hay una tercera, que el enemigo le escupe. Y cuando el enemigo escupe una verdad, ¿es para qué? Para destrucción. Entonces pensamos el temor, hay que vencerlo, hay que confesar las cosas, no hay que dejar que esto se arraigue en nuestro corazón, hay que vivir en libertad. ¿Para qué? Para que no haya nada ni nadie que nos pueda llegar a decir algo. ¿Por qué? Porque somos transparentes delante de nuestros líderes, delante de nuestra pareja, delante de nuestros hijos, en nuestros trabajos. De esa manera el temor no va a tener un lugar de origen. Y una tercera parte y un tercer origen del temor es el afán por el controlar las cosas. ¿Cuántas personas les gusta ser controladoras? Nadie, ¿verdad? Esa es en la primera reunión. Hay personas que quieren controlarlo todo, incluyendo a las personas con quien viven, en el trabajo. Todo lo quieren controlar, pero ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta que no pueden controlarlo, viven llenas de temor. Y el temor te hace acaparar, te hace retener, te hace querer detener a una persona, no por amor, sino por temor. Tú no sabes cómo vivir sin esa persona, eso es temor. Por eso la retienes, la obligas. Pero cuando tú sueltas confiada en Dios o confiado en Dios, y entonces dices: si tú te vas a quedar conmigo es porque en verdad me amas, porque si no, yo tengo un Dios que me ama lo suficiente. Tu mano está abierta, si se quiere ir, que se vaya. Pero el temor te hace retener, te hace controlar. Vives controlando la vida de tus hijos. Tiene 18 años y le sigues escogiendo su ropa. Tiene 25 años y le escoges los novios. Tiene 45 y quieres que siga viviendo contigo ese señorón. Ya es momento de soltar, de saber una realidad. No vas a poder controlar todo, pero sí puedes confiar en aquel que tiene el control de todo, que ese es Jesús. Dios tiene el control de todo, tú no. Cuando queremos controlarlo todo, nos volvemos locos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder hacer. Entonces debemos confiar y descansar más en el Señor. ¿Tú has visto a un niño chiquito cuando retiene sus juguetes y se encierra en su cuarto y agarra sus juguetes y está así y no quiere prestar nada? ¿Qué es lo que le hace retener? El temor. El temor a perder un juguete, el temor a que se lo agarren, el temor a que jueguen con él. Es el temor nada más. Muchos ya tenemos bastantes añitos y seguimos teniendo esa actitud de temor. Este gigante tiene que caer hoy, amén. Ok, ahora, ¿cómo va a caer este gigante? ¿Cómo le hacemos frente a este gigante? Hay 3 cosas que podemos hacer. En primera, para empezar, recordaremos esta poderosa verdad: el gigante del temor se podrá burlar de nosotros, pero no es él quien tiene el poder definitivo, es Jesús. ¿Sabes?
Jesús tiene el poder, Jesús tiene el control y Jesús sigue mandando sobre la vida de todos, inclusive de ese gigante. Jesús es más poderoso que ese gigante, pero el temor viene a nuestra vida y trae palabras, nos trae hechos y nos esclaviza y nos detiene. Debemos recordar que Jesús es más poderoso que ese gigante. Hoy yo pensaba y meditaba acerca de esto y yo decía, cuando Jesús fue a la cruz, ¿tú recuerdas cuando Él estaba en el huerto de los olivos? Él estaba haciendo una oración y dice la Biblia que Él sudaba gotas de sangre. Las gotas de sangre no es más que un estrés altísimo que hace que tus vasos capilares revienten y entonces empieza a salir sangre de tu piel. ¿Pero por qué? Porque Él estaba preocupado. Seguramente el gigante del temor estaba azotando su puerta. Seguramente el gigante del temor le decía a Jesús, no vas a poder limpiar el pecado de todos. Seguramente ese gigante le decía a Jesús, no vas a poder soportar la cruz. Te vas a quedar muerto, no vas a resucitar. Y ese gigante estaba ahí, pero Jesús venció al gigante y lo hizo confiando en Dios. Porque Él le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí venció al gigante, confiando en Dios, sabiendo que no importaba que si él moría, que Dios había prometido que iba a morir y que al tercer día lo iba a resucitar. Entonces, cuando el gigante viene a tu vida, tú tienes que reconocer quién es tu Dios. Tú tienes que recordar que no hay temor más grande que tu mismo Dios. Que no hay preocupación más grande que la grandeza de tu Dios. Que no hay inseguridad más grande, no hay enfermedad más grande, no hay adicción más grande que tu Dios. Dios sigue siendo más grande, Dios sigue siendo más poderoso y Dios sigue estando ahí dispuesto para que confíes en Él. Amén. En segundo lugar, debemos reconocer que lo opuesto al temor no es ser audaz o valentón. No ocupamos valentones o valentonas, ocupamos valientes. Y la valentía viene de la fe. Necesitamos poner a ejercitar nuestra fe. La fe comienza por darle lugar a Dios. Muchas veces solemos, como lo dije, exaltar al gigante sobre nuestro Dios y vamos y le hablamos al Dios de nuestros gigantes. ¿Te suena familiar esto? Señor, es que tengo un problema, híjole, tremendo. Señor, es que esta enfermedad es grandísima. Señor, es que mis hijos están atrapados en una adicción tan grande. ¿Qué pasa? ¿Le estás hablando a Dios de tus gigantes? Puedo imaginar que Dios te ve así, no me lo hace. Si tan solo supieras quién es tu Dios. La fe es ver aquello que no es como si fuese. La fe es la certeza de que algo va a suceder. Es decir, viene el gigante del temor, te ataca, pero tú le recuerdas y le dices, hey, tú estás vencido. Eso es fe. ¿Por qué? Porque Jesús hace más de 2000 años te venció en la cruz. Ya no tienes parte sobre mi vida. Ya no tienes lugar sobre mi vida porque ahora vive un rey. Y este rey es bueno. Y este rey se llama Jesús. Amén. En tercer lugar, si vamos a usar la fe, entonces tenemos que reconocer que la fe significa confiar en Dios. Diga conmigo, confiar en Dios. Y esta es una actitud que va creciendo a través del tiempo. En otras palabras, difícilmente logramos una confianza vencedora al principio, sino más bien caminando con Dios a través del tiempo y creciendo en nuestra relación con Él. Por eso Jesús dijo que era necesario tener la fe del tamaño de ¿qué? De un grano de mostaza. ¿Por qué lo dijo? ¿Porque tenía que ser pequeñita y quedarse pequeñita el resto de tu vida? No. Dijo que como un grano de mostaza, porque la fe como un grano de mostaza empieza siendo un granito como el ajonjolí, pero se convierte en uno de los árboles más grandes, porque es una fe que va en aumento. Quizá para enfrentar al gigante del temor tú ocupes una fe pequeña, pero vendrán gigantes de los cuales tú vas a ocupar una fe más grande, y la fe se adquiere a través de conocer quién es tu Dios. En la mañana yo les preguntaba, ¿tú sabes quién es tu Dios? ¿Tú sabes quién es Jesús por el cual hoy la gente y el mundo celebra la Navidad?
¿Qué responderías si yo te preguntara, ¿quién es Jesús para ti? Ah, es mi Salvador. Y lo leíste en la palabra. Ah, es el Hijo de Dios. También lo leíste en la palabra. No, pues Jesús es nuestro Señor y Rey. Lo leíste en la palabra. Pero ¿quién es para ti? ¿Cómo lo describes? ¿Qué ha Él hecho en tu vida del modo que tú lo puedas describir? Él me libró del alcoholismo. Él restauró mi vida de la muerte. Me libró de mis pecados. Restauró mi matrimonio, restauró la vida de mi esposa. Él es Jesús para mí. Me ha dado un propósito, me ha dado vida eterna, me ha dado un llamado, me ha hecho darme cuenta que no hay cosa más grande que Él. Ese es mi Dios. ¿Quién es Jesús para tu vida? Hay que conocerle y hay que pedirle que te muestre revelaciones de Él. Los fariseos se quedaron con la palabra y se olvidaron de la relación. Se quedaron en el conocimiento, pero olvidaron el corazón. Tú necesitas tener conocimiento, pero también necesitas tener revelación. Vas a la palabra, pero le pides revelación, es decir, esta palabra es una palabra viva. Tiene letras, pero tiene un Dios vivo que se revela a través de nosotros. Esos son encuentros con Jesús. Un encuentro con Jesús marca tu vida. Un encuentro con Jesús te hace recordar que no importa lo que venga, Dios es más grande. No importa el gigante al que te vas a enfrentar, porque tu Dios es más grande. Yo recuerdo cuando yo estaba aquí hace más de 8 años y yo venía borracho, lleno de problemas, pero aquí empezaron a cantar una canción que dice que cuán grande es Dios. Y yo dije, Señor, si en verdad tú eres grande, como la gente lo está cantando, líbrame de mis adicciones. Y a partir de ese día, hace más de 8 años, no he vuelto a probar una gota de alcohol, porque Dios es más grande que una adicción que me controlaba. Mi matrimonio, 3 años destruido, nadie daba un peso por nosotros. Dios apostó por nosotros y nos ha restaurado. 8 años después estamos juntos, felices, creciendo en el Señor, sirviéndole. Nos ha llamado a pastorear una iglesia y vamos obedeciendo, porque ese es nuestro Dios. Entonces hay que conocer a tu Dios. Ve a la palabra, ve a la oración, ahí en lo secreto. Gente quiere revelaciones aquí en público, pero lo secreto es lo que marca tu vida. Cuando estás en casa, cuando el temor te asalta, cuando las dudas te asaltan, busca al Señor y el Señor te librará de tus batallas. Amén. Por eso es que tu fe debe ser creciente. Chicos, si pueden pasar, por favor. Vamos a ir cerrando este mensaje. El temor es un gigante aparentemente invisible. Es un gigante que también se encuentra dentro de nosotros, muchas veces en nuestra mente, en el corazón, y es un gigante que atormenta tu vida todos los días. Como lo dije al principio, aquí hay personas, aquí hay familias las cuales Dios depositó sueños en ustedes. En ti, Dios ha puesto sueños en ti, llamados, propósitos, mejores planes, pero el temor te ha impedido poder realizarlos. El temor te ha impedido poder cumplir el llamado de Dios para tu vida. El temor te ha impedido que tú le obedezcas a Dios y que conozcas los planes de bien que Él tiene. Porque el temor es hocicón, el temor es hablador. En la mañana lo explicaba así: el temor es esto. Fer desea orar, Fer desea acercarse al Señor, desea leer la palabra y lo intenta y cierra sus ojos y empieza a orar, pero el temor está diciéndole: no ores, eres un tonto, no sirve que ores. ¿De qué oras? Tú ni aprendes, tú ni sabes, tu familia es una perdición, tus adicciones son más grandes. Y así está todo el tiempo carcomiendo tu oído. Pero Él sabe que su Dios es más grande que lo que el gigante del temor puede acusarle. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo vas a soportar esta lucha? ¿De qué te estás perdiendo?
por no vencer el gigante llamado temor. Cada vez que tengas temor, recuerda lo que Dios es capaz de hacer. Cada vez que esté como ahorita Fer, que quería leer, que quería orar, que quería planear, y el temor venía, recuerda de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué hizo Dios? Dios te amó y Dios se entregó en la vida por ti, se entregó en la cruz por ti. Ahí perdonó tus pecados, ahí te libró, ahí te salvó, ahí te restauró, ahí te dio vida eterna, te dio amor, muchas cosas. Cada que el temor venga a tu vida, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Sabes, Jesús vino y te habló de amor, te enseñó, hizo milagros. Pero si Jesús no hubiera ido a la cruz en demostración de ese amor, hubiera sido un simple conferencista más. Lo que hace valioso el ministerio de Jesús es que lo que habló, lo cumplió. Que lo que hizo, que lo que habló, lo hizo. Que dijo que te amaba, pero además fue a la cruz y lo demostró. Cuando el temor venga, recuerda que eres amado por Dios, que eres su hijo, creación especial de Dios. Pero también, cada vez que dudes temerosamente de hacer algo, cada vez que quieras vencer algo, cada vez que quieras afrontar un mejor futuro, cada vez que quieras dejar esta adicción, cada vez que quieras dejar un comportamiento inadecuado en tu vida, cada vez que te propongas a estar más con los tuyos, a amar a tu familia, a buscar más a Dios, recuerda lo que Dios ha hecho y confía en el Señor. Confía en Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba parado frente al mar, ¿cuántos de ustedes se han parado frente al mar? Es impresionante ver su grandeza, ver cómo las olas rompen. Yo me imagino que el pueblo de Israel huía de Egipto y estaba parado frente al mar. En eso el mar se parte en dos y Moisés da la indicación: caminen. ¿Tú crees que el temor no los alcanzó? ¿Tú crees que el temor no les dijo: hey, en cualquier momento las aguas se caen y te matan? No era un charco, no era un río, era el mar, y había que cruzarlo para poder llegar a la tierra prometida. Si el temor los hubiera estancado ahí, hoy no tendríamos proezas para contarle a nuestros hijos. Cuando el pueblo estaba ahí y el temor quiso atacarlos, yo creo que ellos se acordaron de quién era su Dios. Y yo creo que ellos dijeron: vamos. Cerraron sus ojos, no sé, empezaron a orar, empezaron a alabar, no sé qué hicieron, pero cruzaron y llegaron a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida que tienes que llegar?